Estos somos y así nos proyectamos, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Quiero agradecer a la Fundación de Arte Nativo, al Festival Kunturñawi, a su principal, Piedad Zurita, quien hizo posible la conversación que vamos a sostener a continuación con Berhan Hetzenauer. Él es actor, él es director de cámaras, director, editor, él es productor también de cine, escritor. Él tiene varios premios con respecto a su trabajo, especialmente en este documental llamado Y en el centro de la tierra había fuego. Precisamente la semana pasada él estuvo en Riobamba compartiendo este documental y varios cortos relacionados con violencia que tuvo la oportunidad de ser compartidos también por estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, y hubo ahí un diálogo muy, muy especial en este gusto, en esta oportunidad de conversar directamente con el director y preguntarle por qué hizo esta toma, por qué, qué mensaje tiene, y hubo esta bonita relación entre estudiantes y el director, a quien vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Esto lo hicimos en diferido y queremos compartir con ustedes esta conversación con Berhan Hetzenauer, director de cine, gracias a la Fundación de Arte Nativo y Piedad Zurita, y queremos saludarlo. Y bueno, continuamos conversando en este programa Entre Amigos y Conocidos, y es un gusto para mí recibir a un cineasta que tuvo la experiencia de estar conversando con jóvenes de la Universidad Nacional de Chimborazo y también con el público en general a través de la organización de la Fundación Arte Nativo y el Festival Kunturñawi. ¿Qué tal, Berhan Hetzenauer? Él es un cineasta de Austria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial entre amigos y conocidos. Hola, muchas gracias por tenerme. Espero que todos estén bien sin COVID y sanos y gracias por estar aquí. Bueno, los deseos yo estoy pasando, pero ya recuperándome, así que siempre es un reto esto de la salud y que nos ha llegado a todo el mundo. Cuéntame tú cómo has pasado, dónde radicas y cómo ha sido tu experiencia con el COVID. Yo vivo entre Austria y México, bueno, más en México, pero con la pandemia me fui a Austria y porque pensaba que como el gobierno allá no hizo nada, absolutamente nada de restricciones ni nada de... por eso tenían una ola tan fuerte. Apenas en agosto volví y ya estaba más tranquila la cosa. Y ahora pasé Navidad en Austria, pero ahora pues, justamente toda Europa, todo el mundo está con el Omicron y en Francia hay 300,000 infecciones diarias y aquí también yo quería ver todos los amigos ecuatorianos por fin, ¿no? Después de tanto tiempo y no, pues todos están como en sus casas y tratando de no ver a nadie y es un momento complicado en el Ecuador también, creo. Sí, realmente es un desafío. Estás en Ecuador, entonces en estos momentos estás en Riobamba. Sí, ahorita todavía está en Quito, pero mañana temprano voy a Riobamba y presentamos mi documental Y en el centro de la tierra había fuego en la noche en presencia. Vamos a ver cómo nos va y el sábado me regreso a Quito, sí. Bueno, estuviste en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. ¿Qué tal la experiencia? Tú presentaste unos 3 cortos que tenían como eje la violencia. ¿Cómo te pareció la experiencia? Siempre es muy gratificante a los autores pues tener un contacto ahí más directo con las personas que pueden verlo. Pues me parece que fueron preguntas muy lindas, sobre todo de los que moderaron la charla. También fue una experiencia muy linda mostrar estos 3 cortos juntos, porque uno lo hice en el 2010 y el siguiente en el 2017, entonces son muy distintos las formas, pero sí hay algo que los une, ¿no? Entonces uno darse cuenta de que hay algo que estás haciendo sin estar totalmente consciente es interesante siempre. Lo cual sí, o sea, lo del Zoom siempre es
nunca puede reemplazar un contacto personal directo, ¿no? De las personas y verles la cara cuando escuchan, ¿no? Y el Zoom a veces como si falta ese elemento, ¿no? Pero es lo mejor que tenemos, entonces. Sí, antes de ingresar a conversar toda esa profundidad, y sí quisiera arrancarte una opinión acerca de lo que está pasando, y es como tendencia y mucho más acentuada por el COVID. Esto el hecho de ir a las salas de cine, tener este contacto y esta experiencia que es diferente a estar en tu casa viendo a través de streaming todas estas películas. ¿Cómo ves? O sea, creo que el futuro es como para allá y esto de la pandemia lo ha acentuado. ¿Cómo ves tú esta dicotomía, digamos, entre casa y cine? No, la verdad yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el Netflix es una experiencia y no, sin duda hay trabajos, sobre todo recientemente, en los últimos 2 años, Netflix ha sido mucho más progresista de antes y sobre todo en México han invertido en documentales, en cine arte, en sí proyectos mucho más interesantes que hace 10 años, ponle, pero sí es una experiencia muy diferente y yo, o sea, fui al cine en la Bienale, en el Festival de Cine de Viena, en el año 2020, en octubre, cuando todavía la nueva ola no estaba. Entonces, y era como que un suspiro, por fin otra vez, ir a ver películas en pantalla grande, que es otra cosa. Incluso las imágenes tienen otra sensación, o sea, tienen otro tiempo, otro ritmo. Y nunca creo que un streaming puede reemplazar la experiencia de cine, de estar al lado de, no sé, 50, 100, 200 personas que están compartiendo esa misma experiencia, aunque cada uno tiene la suya, pero sí es algo comunitario. Entonces, yo creo que eso es algo tan importante y que eso espero que cuando ya haya más inmunidad en la sociedad que podemos volver a tener esas experiencias. Yo sí creo fielmente que después de la pandemia, cuando se vuelve endémico, vamos a volver a los cines. Y el 8,5 que se mantenga firme y aguante, porque sí, esos espacios son súper importantes. Sí, también a eso iba mi siguiente pregunta, porque claro, volveremos a los cines en general, todo el público, la audiencia, pero posiblemente a ver películas de superhéroes, secuelas de películas muy exitosas de acción, y como que uno se va mal acostumbrando a que ese es el cine, o las personas que van a estas salas o la gente que programa estas películas no dan oportunidad a otro tipo de cine que es realmente que ha sustentado todo este arte, ¿no? Al octavo arte como le conocen. ¿Cuál es el espacio en esta cosa que es comercial también? Yo creo, bueno, yo vengo de una visión europea, ¿no? Entonces, en Europa ningún cine nacional se puede sostener sin fondos, sin apoyo. Entonces, hay un montón de fondos nacionales de cada país y también de la Unión Europea, que incluso el 8,5 tiene un poquito de fondos así por programar ciertas películas europeas. Entonces, sí hay unos requisitos muy exigentes, pero sí hay apoyo. Y ese es un apoyo que viene de los impuestos que la gente paga, porque se entiende que un cine nacional es importante para la identidad de cada país. Y lo que sí quisiera que gente como Guillermo Lasso se den cuenta de esa importancia de que haya un cine nacional, porque justo hubo un auge en el cine nacional ecuatoriano que, sobre todo en documental, la muerte de Jaime Roldós, la de Ferres Restrepo, Con mi corazón Ñambo y Abuelos, o sea, documentales muy refinados con un fuerte mensaje político, social y muy bien hechos, y eso solo es posible si hay un fondo de cine y no pensando si llenamos los multicines, porque esas pelis nunca pueden competir contra cine comercial, pero lo uno es importante, pero también lo otro es importante. Entonces, y creo que en ese caso solo el gobierno puede tomar ese papel de regular y de apoyar, y
y en México, por ejemplo, en ciertos cines comerciales hay una sala de arte que sí muestra cine arte, y eso sería una buena opción para Ecuador también, si hubiera apertura para esto. Claro, esta entrevista se transmite a través de Radio Río 95.7 acá de Riobamba y claro, a una audiencia amplia que no necesariamente es especializada en cine. Y por eso me gustaría que expliques tú o que comentes tú por qué es importante tener un cine arte, un cine tal vez de autor, un cine que retrate, si es posible, a tu mirada local, ¿no? ¿Por qué les dirías que es importante el cine? Yo creo que una historia de un campesino en la sierra, en, sea en Riobamba, que lucha contra la escasez de la cosecha, o incluso dentro de la pandemia, como que la dificultad de conseguir alimentos y cómo suben los precios y no sabes cómo alimentar tu familia. Ese drama tiene la misma importancia, o si no más importancia, que una película de superhéroes. Incluso creo que el cine es una forma de que ese tipo de historias necesarias se pueden contar y la gente puede ver eso como juntarse, como comprender del otro. Sobre todo la gente que vive en Tumbaco, en Cumbayá, que no tienen idea a veces de la escasez que viven otras personas. Ahí sí el cine puede ser una forma de comunicar otras realidades. Y creo que ese es realmente el oficio del cine, es eso, mucho más que el cine comercial. Uh-huh. Y dentro del cine, que tiene como muchas aristas, está este componente del entretenimiento. ¿Por qué el otro cine también? ¿Qué tiene el otro cine que puede mostrarnos y cómo llegar a la audiencia también? Porque creo que también es como una lucha, ¿no? Hago mis ideas, hago mi proyección de lo que pienso, de lo que siento, de lo que veo, pero ¿cómo hago para llegar? O también ahí hay un componente muy importante de promoción que tiene que venir del Estado propiamente. Pues yo creo que ha habido como iniciativas de llevar el cine a comunidades porque claro, o sea, aquí está centralizado mucho en Quito o Guayaquil, o tal vez en Ambato hay un cine comercial, ¿no? Pero no hay un 8:30, por ejemplo. Y yo creo que si el espectador no puede llegar al cine, el cine tiene que llegar al espectador, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer proyectos de que llevar pantallas a la plaza y con parlantes y un proyector y mostrar cine en pueblos, porque sí hay interés de la gente. No es que no haya interés, creo que simplemente a veces es muy difícil y el acceso es difícil y los grandes cines tienen un aparato enorme de publicidad y incluso ya ahora los presupuestos de las películas de Hollywood tienen más presupuesto de publicidad que es la producción en sí, y es imposible competir con eso, ¿no? Pero por eso es importante que el gobierno apoye esas iniciativas de gente. Incluso hay muchos jóvenes que tienen interés en cine y quieren hacer cosas, pero sí se necesita inyección de dinero del gobierno, porque si no, ¿cómo? Siempre he tenido como curiosidad de preguntarle a un cineasta de autor sobre todo, ¿qué opinas acerca de estos grandes presupuestos que se manejan en el cine? Se puede hacer como una cifra que es inimaginable, inclusive para países, ¿no? $300 millones para que gane $1,000 millones. Y tú dices, ¿cuánto resolverías con todo ese dinero? ¿Qué piensas con todo ese dinero que se gasta en esta industria tan grande, ¿no? ¿Qué te diría? O sea, es un poco como Movistar tiene, no sé en cuántos países del mundo está Movistar, pero tiene que ver con la globalización y un mercado, un sistema, ¿no? De puras ganancias y así en ese mundo vivimos, ¿no? O sea, el cine de Hollywood y ese cine de grandes presupuestos siempre va a estar. No sé, gente como Angelina Jolie también luego van a ser embajadores de la UNICEF o UNESCO, o como que sí tratan de devolver algo,
pero también no me puedo imaginar cómo vivir si tú trabajas 2 meses y te pagan como $5 millones o sea, no puedes tener una relación sana con realmente lo que cuestan las cosas, o sea, pero eso también es en empresarios y en la clase que gobierna el país, y sobre todo en América Latina, pero en todo el mundo. Y la pandemia ha creado que la desigualdad haya aumentado todavía. Y los más ricos ahora son mucho más ricos y los pobres son mucho más pobres. Y la clase media está también perdiendo mucho. Y creo que lo único es votar, sí, por un gobierno que sí tiene en cuenta que la sociedad, la justicia social es lo más importante y lo más valioso que tenemos. E incluso Guillermo Lasso quiere caminar en la calle sin que les asalten, ¿no? Entonces, esa conciencia de que si mi país está bien, yo estoy bien, eso es lo importante. En contraposición a eso, cuéntanos cómo es tu quehacer de cine, cuál es el proceso de tu cine en comparación a lo que estamos conversando, estos grandes presupuestos, cuánto cuesta hacer una película, cuál es el proceso de buscar financiamiento. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia propia en este quehacer. Creo que bueno, cada proyecto tiene su lógica, su camino, su tiempo de buscar financiamiento. He hecho cosas sin nada, básicamente. He hecho cosas con pues $50,000, o sea, depende mucho. Y también hay una cosa, o sea, también yo siento la escasez en el cine de arte también es un tema, sobre todo en Alemania, en Austria, hay muchos proyectos solo son posibles porque la gente casi trabaja gratis, o sea, haces entre amigos y lo sacas a fuerzas, porque como confías en el proyecto y en la idea, y entonces también allá hay un debate justamente porque los salarios en el arte y la cultura son muy escasos, son los más bajos de toda la sociedad. Entonces justo ahora hay una discusión con el Ministerio de Cultura cómo actuar ante eso. Y eso se dice desde un lugar privilegiado, porque aquí si no eres privilegiado desde niñez, hacer arte o cultura es, bueno, básicamente imposible, ¿no? Entonces, pero no tiene que ser así. O sea, siempre se puede cambiar eso, y eso es lo importante, no perder la fe en esa utopía. Y no, pues hay algo de Cuba que con todo lo criticable que es ese país, hay algo que siempre han tenido como la cultura, como un eje importante para la identidad de la sociedad y de la gente, y la educación sobre todo. Pero yo también creo que la cultura es una forma de resolver problemas sociales, y también en barrios con mucho peligro, con mucha violencia, el arte a veces es un camino para los jóvenes de salir de eso y ver otro futuro, otro camino. Entonces, pero ya me fui por otro lado, creo. Sí, me decías que cada proyecto tiene su camino, se abre camino de acuerdo al proyecto, me decías en términos generales, pero dirías que no es, pues, no llegas a tener estos grandes presupuestos, o con cuánto financias, por ejemplo, una película tuya, cuánto sufres por buscar auspicios. Acá en Ecuador tú conversarás con tus colegas cineastas, es bastante complicado ese asunto, ¿no? Pues yo he sido una vez jurado del entonces Cenecine, y solo puedo decir que los jurados que estuvimos lo tomamos tan en serio y realmente lo discutimos muchísimo, y creo que sabemos también que no es una decisión fácil, sobre todo los que también hacen cine, cuando son jurados saben qué implica esto, ¿no? Te implica, tienes un proyecto, lo aplicas en 5 o 10 fondos, te dan uno, dices, wow, ya, y luego te llegan otro, ya no tienes el presupuesto, tienes que buscar otra vez en otro lugar, luego tienes muchos fondos
exigen que gastes el dinero en el mismo estado o en el mismo país. Entonces, si tú quieres cambiar el fotógrafo, tener un fotógrafo del Ecuador o de México, tiene que ser un fondo de México o de Ecuador. Entonces, todo ese es todo un laberinto de planeaciones y de estrategias y creo que eso es lo que más tiempo cuesta, mucho más que el trabajo creativo. Y a veces pues te pasas 1 año, 2 años buscando financiamiento para un proyecto y también los presupuestos de documentales nunca son comparables con ficción. En ficción, una peli de ficción, cinearte en Austria tendría un presupuesto de 2 millones de euros o hasta 5 millones, pero eso ya es con coproducción con 3 países. Entonces, pero hasta los más ya establecidos cada vez empiezan un poco desde cero, porque nunca hay garantía que pasa tu guión el filtro del jurado. Entonces, sí es un camino complicado, pero también es muy gratificador que si tú tienes algo que tú te imaginas y lo puedes con dinero del gobierno realizar, esa es una posición muy, muy privilegiada y creo que todos los que estamos en eso estamos conscientes de eso también. Ya se fue la... Sí. No, ya. Te estaba preguntando cómo es la situación en México. Allá tienen una gran tradición audiovisual y en los últimos años ha empezado a despertar también su cine, ¿no? Básicamente personificando en directores, pero ¿cómo es allá? ¿Cómo es el movimiento del cine allá en México? ¿Tú dices de los fondos? En general de la producción, ¿no? Como que a México, por su nombre, por su tradición, tendría como más posibilidades de proyección también, ¿no? Yo creo que también es muy rara vez que una película pueda pues recaudar sus presupuestos en el espectador. Aunque sí hay mucho más gente en México, pero el mercado igual está dominado por el cine comercial de Hollywood y sobre todo las comedias mexicanas que no tienen mucho pues valor de arte, digamos, o cultural, pero hay cine arte y se sigue produciendo y mucha gente que está defendiendo eso y sobre todo en documentales hay una gran tradición en México y cine arte, ¿no? O sea, desde los años 2000 hay toda una nueva ola de cine, como dio un brinco el cine también en México en los últimos 2 décadas. Y creo que eso tiene que ver mucho con las escuelas de cine, que son muy buenas allá, con la capacitación, con también con el nivel cultural que hay, con las ambigüedades, el narcotráfico, la violencia, la resistencia del gremio cultural contra la violencia, la búsqueda de poner algo frente ante esa violencia también. Y sí, en México hay un montón de historias y la gente los cuenta. O sea, creo que es imposible caminar en la Ciudad de México sin que en la siguiente esquina te topes con una historia interesante. Es una ciudad como una jungla, cruel, salvaje, violento, pero también es muy... siempre pasan cosas. Y la gente, tú puedes en la esquina hablar con cualquier persona y te van a hablar y te puedes tomar un café y no es como una ciudad de 20 millones de Estados Unidos que cada uno anda en su coche y nadie tiene contacto con el otro, sino en México sí hay mucho más. Un ajeno puede volverse tu amigo así y es algo muy particular en México que creo que eso también, el gremio de cine es muy unido también, siento. Entonces, los que estudian juntos toda la vida, como se acompañan en sus proyectos y se apoyan y hacen cine juntos y crecen haciendo cine juntos.
Em, En tu caso, ¿cómo es tu encuentro con el cine? ¿Cómo es que, o a qué edad te proyectas y dices, quiero hacer esto por el resto de mi vida? ¿O tuviste conflictos en esta decisión, en arriesgarte, en cruzar esta barrera que aquí en nuestros países es mucho más complicada? Cuando dices quiero ser artista, ¿no? Siempre hay una dificultad bastante adicional. ¿Cómo fue tu caso? pues yo creo que si hubiera sabido de lo difícil que es, mejor hubiera estudiado medicina o psicología o algo. Okay. Eh, pero, pero también es el camino, bueno, también es bueno no saber desde el inicio cómo es el camino, porque siempre hay sorpresas. Y, y creo que yo no elegí eso con tanta conciencia, o sea, porque también no es tan fácil saber si te invitan a un festival o no, y luego estás de repente en todos lados, porque si una peli va a Cannes, todos los países, todos los festivales quieren esa película, ¿no? Entonces, y a veces es más importante las relaciones que tienes con programadores que la calidad de la película. Y si recibes como programador 8,000 cortometrajes, es imposible ver todas, o sea, es como, entonces también la cantidad de cosas que se produce hoy en día no es la misma que hace 20 años, por lo digital, por el acceso, la democratización del medio, pero también ahora es como hay tanto contenido que es difícil sobresalir en tanto contenido, entonces las relaciones públicas cada vez son más importantes. Todo eso son dinámicas que son cotidianos, que son contemporáneos, que hace 20 años no se sabía que eso iba a pasar. Pero creo que hay una cosa interesante ahora, justamente un cine que cuestiona lo comercial, y eso sobre todo en festivales, que hay muchas posibilidades de pensar diferente al cine y de otra salida de películas que es a través de festivales y a través de otras salas, ¿no? Incluso en espacios culturales o auditorios. Entonces, yo creo que el cine está vivo, ¿no? Y entonces, haya Netflix o no, siempre va a haber nuevas cosas. Hay una plataforma muy interesante que se llama Mubi, es como Netflix, pero para cinearte, ¿no? Entonces, tienen una programación increíble y no sé si aquí está en Ecuador, pero los que pueden y los que tienen ganas de ver cinearte, Mubi es realmente un acceso a películas que no se pueden ver de otra forma. Yo creo que lo importante comparado, la suerte que yo he tenido es que desde que me gradué siempre pude vivir de eso, ¿no? De alguna forma. No tuve que hacer publicidad, no tuve que trabajar en otras cosas, aunque sí no tengo una familia y hijos y todo, ¿no? Entonces ahí sí se complica la cosa, pero yo pues postulo en fondos, en convocatorias y yo creo mucho en que si en la calidad de un proyecto al final sí sobresale y te consigues los fondos y te consigues cómo hacerlo. Y lo importante es confiar en que el proyecto va a salir, o sea, porque siempre hay opciones, siempre hay formas como. Incluso, no sé, es tal vez un poco ingenuo, pero ¿por qué no acercarte a un dirigente de un banco y decir, mira, esa historia hay que contarla, es súper importante, es importante, insistirle tanto hasta que diga ese? Y esos cineastas cada día están en mi casa tocando la puerta, entonces por joder en algún momento les dice, ok, te doy tus $20,000, ¿no? O sea, no sé, tal vez es ingenuo eso, pero yo creo que donde hay un camino, donde hay una voluntad, también hay un camino. Berjan, tú has presentado acá en Riobamba tu película, y en el centro de la Tierra
había fuego. Cuéntanos, por favor, cuál es el contenido de esta cinta que tú has hecho. Eso vamos a hacer mañana. Es el encuentro mío con una persona ecuatoriana muy emblemática que se llama doctora Vera Kohn, que fue la primera persona que trajo el budismo zen al país, y ella era originaria de Praga, nació en el 1912, y en el 39 vino al Ecuador con su familia, sin hablar español, sin conocer, pero se quedó aquí y era actriz de teatro, y después tuvo una crisis fuerte mental y es psicológica, y se convirtió, después de un proceso duro, se convirtió en una especie de curandera, psicóloga, terapeuta, y trabajó durante sus últimos 50 años de vida como terapeuta. Y entonces yo la conocí cuando ya tenía como 97 años. Entonces hicimos un documental sobre nuestro encuentro, sobre su historia de vida, cómo llegó al Ecuador, como mostrando juntos las imágenes que ella filmaba cuando recién llegaba, y sobre su pérdida de la infancia de su país, que luego se destruyó por la Segunda Guerra Mundial, sus familiares que murieron en el Holocausto, la incapacidad de comprender cómo pudo haber sido un odio a un grupo de gente solo por ser judíos, ¿no? Entonces, todo eso se habla en el documental, y también mi identificación con mi propio país, o mi desidentificación, porque pues en Austria y Alemania casi todos estaban de alguna forma de acuerdo, o no sé si de acuerdo, por lo menos no querían ver lo que pasaba, ¿no? Entonces, y luego hubo mucha mentira y mucho no sabíamos nada y nadie tenía responsabilidad. Entonces también ese es un conflicto que yo casi no conozco gente de Austria o Alemania que no es tan consciente de eso hoy en día, digamos. Y los dos países han hecho un trabajo enorme para confrontar su pasado y esa gran culpa ante el pueblo judío, ¿no? Que hasta la fecha sigue afectando familias, generaciones en todo el mundo. Y todo eso se habla con ella en el documental, y también ella habla de su trabajo de terapia. Y digamos que el documental en sí fue una terapia para los dos. Eso te iba a preguntar, de repente las cosas en la vida no pasan por casualidad. Y este encuentro, ¿cómo se da con Vera? ¿Tú la buscas? ¿O cómo se da? ¿Cómo crees tú que se chocan estos dos caminos, el tuyo y el de ella? Bueno, yo hice un documental sobre los niños de la calle de Ambato y el proyecto de las hermanas Murialdinas, que ellos tienen un albergue para jóvenes en riesgo, para enseñarles soldear, y a las niñas les enseñan otras cosas, pero sobre todo para que estudien, ¿no? Para que aprendan un oficio que en otras circunstancias no tendrían, ¿no? Entonces hicimos un documental sobre la madre Narcisa, que es la jefa del proyecto, y el proyecto y los niños. Y ese documental, que se llama Todos nos hacemos ilusiones, fue invitado al festival EDOC. Y ahí yo hablé con Manolo Sarmiento, quien era parte del gremio y del festival, y conversamos, y tú eres de Austria, ok. Y me dijo, ¿no? Hay una señora muy interesante, que es una judía de Praga, que es medio bruja, curandera, psicóloga, medio pues rara. Y dije, es interesante eso, bueno, y que tiene casi 100 años, y dije, quiero conocerla. Y pues llamé, hice una cita, y pues ya empezamos a hablar en alemán, que es su lengua materna, que casi no hablaba aquí. Y empezamos una amistad desde el inicio. Entonces
Al final yo estuve meses con ella, 8 meses o 6 meses estudiando con ella, haciendo terapia, tomando clases. Y creo que es una de mis maestras importantes de la vida. Eh, y justo el otro día estaba hablando con una amiga que fue su asistente durante también años. Y también hablamos de que la Vera todavía sigue presente en nuestras vidas cotidianas, a pesar de que ella murió hace 10 años, en el 2012. Entonces, es una persona que creo que para muchos ecuatorianos ha sido una gran maestra y madre, eh, sobre todo espiritual, y hasta la fecha la quieren mucho. En tu caso personal, ¿tuviste una experiencia así como trascendental en estas terapias o estos encuentros con ella? Eh, ¿O cómo te marcó este encuentro a ti como personalmente? Sí, o sea, una de las cosas más importantes es que Vera siempre decía que todos tenemos un núcleo sagrado, eh, un núcleo que a veces nos olvidamos de ese núcleo y a veces nos olvidamos de quiénes somos realmente adentro por el rol que tomamos en la familia, en la sociedad. Ella pues tomaba el ejemplo de un general, un mayor militar, que en su posición, en su rol social tenía que ser firme, fuerte, control, eh, eh, pues machista, como mostrar ese tipo de poder, ¿no? Pero adentro era una persona muy humilde, muy sencilla, muy amable. Entonces no coincidió el rol que tomaba en la sociedad con su núcleo. Entonces tenía un conflicto ahí. Y creo que justamente ella siempre decía que no importa que la sociedad espera de nosotros, la esposa, la pareja espera, los niños esperan, es muy importante darse cuenta de su núcleo y decir, bueno, ese soy yo. Y si otros esperan otra cosa, pues no importa, porque lo importante es vivir su núcleo. Y, y, y en otras culturas se dice el niño adentro, cosas así, pero es como realmente la esencia que está antes de que nos enseñen cómo debemos de ser, ¿no? Y ella me ayudó mucho a justamente a confiar en ese núcleo, en esa intuición tuya, porque todos tenemos, pero a veces perdemos la confianza en ello. Y es importante recuperar esto. Eh, ¿Cómo lo descubres a través de estas terapias con ella o conversaciones o meditaciones? ¿Cómo, y cómo sabes que lo hallaste? Eh, bueno, la Vera tenía una capacidad, un don de saber dónde estaba el conflicto de cada persona. Entonces rápido uno llegó a esto. Y creo que eso es porque era realmente una gran curandera y una gran psicóloga y terapeuta, porque tenía ese don. Y creo que a veces sí necesitamos un guía o una persona que nos ayude o que nos indique un poco, eh, pero realmente todos sabemos, adentro tenemos un eje de ética, de moral, que sabemos cuando las cosas están bien o mal y sabemos si hacemos algo que no deberíamos hacer. O sea, yo creo que el ser humano tiene ese eje adentro. em, y, y a veces creo también, bueno, tal vez se malinterpretó mucho la religión, o la iglesia malinterpretó mucho la religión. Entonces abusaba mucho la iglesia, la moral o digamos, las reglas para controlar a la gente o incluso eh, lo que pasa mucho todavía aquí es que si una mujer tiene su periodo es como algo, no, se enferma o se dice yo me enfermo, pero como que te enfermas, o sea, no es ninguna enfermedad, es algo tan natural, pero ahí todavía está tabuizado y sí creo que tiene que ver con la iglesia católica muy represora, que creo que en Ecuador sí fue muy represora.
cuando creo que el cristianismo no es para nada represora, sino es una religión de liberación. Incluso hay toda una corriente de liberación social, con lucha social, incluso con vehemencia, con fuerza, y no reprimiendo las personas, sino más bien darles fuerza, ¿no?, para la lucha social. Entonces, pues yo creo que a veces también como ciertos valores son impuestos y uno mismo adentro siente que no debería ser así, pero uno quiere ser bueno, tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, y creo que hay que cuestionar estos patrones también, esa moral que a veces viene de los abuelos, de los padres, de la iglesia, ¿no? Y entonces a veces se confunde ser bueno con ser fiel consigo mismo también, ¿no? Y creo que hay que siempre actuar desde el amor y desde su núcleo, pero no impuesto por fuera, sino nacido desde adentro. Oye, pero esta búsqueda puede ser toda la vida, ¿no? Claro. O debes tener como esa bendición, esa suerte, como se llama, de encontrarse con personas como Vera que te ayuden en ese camino, ¿no? Pero si no, ¿cómo lo buscas? Yo creo que tu propio hijo te puede enseñar esto. O sea, no tiene que ser una señora de 100 años, sino los niños también son inocentes y saben todo, tienen una sabiduría que nacen ya con una personalidad, ¿no? O sea, no son frascos vacíos, sino ya está su brillo, su luz. Y creo que sentir la gracia, podemos sentir a ver al cielo, a la luz, en estas tardes, noches en Ecuador, esa luz tan especial con estos tonos rojos, verdes y las nubes tan impresionantes. Ese es un regalo, ¿no? Que siempre es, o sea, tiene que ver mucho con también, o sea, vivir el presente y querer como acumular y para el futuro y después, y si no, aquí y ahora es lo que está pasando. Veo luz, veo plantas, ¿sabes? Como que veo el niño jugando con el gato. Hay muchas cosas que son muy bellas y muchas veces con esa sociedad tan acelerada, como pensamos que tenemos que llenar una expectativa de éxito, cuando realmente el éxito es estar contento con el aquí y ahora. Es un camino de toda la vida, claro, sí. Oye, para despedirnos, quiero, bueno, mañana tener la oportunidad de ver tu película acá en Riobamba, pero quienes no puedan, hay plataformas donde pueden acceder a tu material, a los cortos que también los proyectaste el día de hoy. ¿Dónde ver tu trabajo, Berjan? Es que hay una plataforma que se llama Cine.es, Cine con Z, que es una plataforma ecuatoriana de cine ecuatoriano. Ahí está y en el centro de la Tierra. Esta se lanzó hace poco, ¿no? Hace unos meses, y ahora tienen un nuevo paso que van a colaborar con Multicines, creo. Entonces Multicines también arma una plataforma y van a fusionar y colaborar. ¿Nos repites Cine con Z? Ajá, es Cine con Z, ZINE.es. Bueno, ahí podrán ver el trabajo de Berhard y bueno, agradecido por este tiempo que nos has dedicado a hablar un poquito de todo. Gracias por esta conexión, un gusto conocerte, aunque sea a través de estas pantallas, como tú dices, es mejor muchas veces que nada, así que muchas gracias por tu tiempo. No, y muchas gracias a ti por tu tiempo también y por esas preguntas y esa conversación tan bella. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos acá Entre Amigos y Conocidos.